perdónenme, pero esto ha sido terrible, ¿no? Y cuando uno cree que todo ya es terrible, de pronto puede ser aún más terrible, ¿no? Entonces vamos a entrar en un momento de reflexión y vamos a hablar las cosas de cara, por ejemplo, al Bicentenario. ¿Se acordaba usted? Sí, este es el año del Bicentenario. Y estamos en elecciones, y estamos en pandemia, y tenemos esta clase de cosas. Carmen McEvoy está con nosotros y para mí es un gusto enorme poder compartir una conversación como no lo hacíamos hace tiempo. Ella es historiadora y además preside el Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? No sé si me estás escuchando bien. Te estamos escuchando bien, te estamos escuchando bien. Perfecto. No sé si me escuchaste tú más bien, que venía pues de esta entre tristeza, rabia, indignación de todo lo que uno cree que ya pasó lo peor y de pronto puede haber algo más aún peor. Y te dejo con esta inquietud porque tenemos que ir a la pausa, pero yo no sé, por lo menos quien habla no, pero jamás me hubiera imaginado recibir un bicentenario con toda esta clase de emociones que te llevan al borde del abismo, al vértigo, al ataque de pánico constante, a la agitación, a los latidos por minuto por encima de 110. Vamos a hacer una pausa y vamos a meternos de lleno en esta conversación. Está con nosotros Carmen McEvoy, porque nada está dicho. La historiadora Carmen McEvoy ya está con nosotros y entre tanto ruido por todo lo que ha pasado en estos días, olvidé enviarte un abrazo virtual a la distancia por el Día de la Mujer. Carmen. A ver, Gracias. hagamos un poco de paralelos históricos y es tu expertise. ¿Cómo rayos vamos a hacer para reconciliarnos los peruanos después de todo esto? Este sacudón enorme, debíamos estar más bien celebrando, ¿no? Y estamos en este velorio diario, en esta agitación, en este dolor permanente. ¿Nos vamos a poder reconciliar en estos 200 años o no? Bueno, primero que nada estamos en un estado de congoja perpetua, ¿no? Yo creo que ese para mí, al menos es mi estado de ánimo, estoy acongojada, ¿no? Y la congoja no termina, o sea que cada vez se va añadiendo un nuevo episodio que incrementa la congoja, ¿no? Entonces es un estado entre congoja, indignación. Tú decías esto de estamos siempre bailando al borde del abismo, ¿no? Es algo que yo he dicho varias veces. No nos tiramos al abismo, no nos atrevemos. Pero yo creo que hace 200 años lo estamos haciendo. Entonces esta no es una novedad. Tenemos una cultura de la guerra que está inserta en el corazón de la República. No sabemos convivir, nos tenemos que matar para poder, o sea, tienes que matar al otro para vivir, ¿no? No sabemos coexistir en paz. Eso por un lado, y la otra es la cultura del privilegio, que no se desmanteló, ¿no? Entonces, digamos, estas dos taras de la República son las que ahora están enfrentando esta desgracia planetaria, ¿no? Entonces, nos ha puesto un espejo gigantesco el día de tu cumpleaños, te han puesto el espejo frente a ti para ver qué vas a hacer con tu vida. O sea, ¿vas a continuar haciendo lo mismo o vas a comenzar a reflexionar para el tricentenario? Hereden nuestros nietos, nuestros bisnietos, un Perú mejor, ¿no? Digno de su nombre, ¿no? Digno del país que tenemos. Entonces yo creo que ahí está un poco el dilema, la encrucijada que debemos resolver. Como Está en en la nuestras manos. guerra, como en la guerra con Chile y en esta guerra contra el coronavirus, que es una guerra, hay que decirlo, estamos viviendo una guerra. En aquella guerra también habían infames, ¿no? ¿Cuántos se vendieron al invasor y se pusieron en la poca cosa y no son dignos o no fueron dignos de este país, de esta hermosa Tierra del Sol? Y mira, ahora está pasando lo mismo, Es la ¿no? miseria humana. Ajá. O sea, lo que vivimos cotidianamente es la miseria humana. No tenemos que ir hasta ni a la guerra del Pacífico, la guerra civil
de la década del 30, entre 1834 y 44, Claro, o eso sea fue que nos antes. Claro, matamos. claro. Uno trajo ejército boliviano, el otro dijo, bueno, yo me traigo al chileno, ¿no? Entonces nos enfrentamos, nos invadimos, nos masacramos, ¿no? Entonces, ¿cómo desmantelar eso? ¿No? Yo creo que ese es un punto fundamental. Y yo creo que es pensar, y justo estaba en la mañana o en la tarde en un coloquio sobre las mujeres, Mm, cómo aprender a primero reconstruir este país y después reconciliarnos entre peruanos, o sea, escucharnos, ujú. ¿no? Porque no puede ser que el Día de la Mujer una congresista insulte a la presidenta del Congreso, o sea, ¿en qué país estamos? O sea, no hay límites, no hay, yo creo que eso es parte del problema, ¿no? No existen límites, como tú dices, ¿qué más pasará mañana? Cualquier cosa, porque no hay límites. Claro, no hay límites y seguimos de tumbo en tumbo. Entonces, ah, encima tenemos elecciones. Entonces, tenemos elecciones y esa frase que acabas de decir, ¿en qué país estamos?, la escucho desde que tengo uso de razón. Siempre hemos estado en esa interrogante, ¿no? Desesperada, urgente, de en qué país estamos. Y claro, con la pandemia hoy todo se ha agudizado. ¿Tú cómo te imaginas el Exacto. 28 de julio? ¿Ah? Bueno, primero que nada, yo te diría que ese desgarro, esa pregunta que tú te hiciste cuando eras niño, se la han venido haciendo desde la independencia. O sea, ahora que estoy revisando material, se la preguntan, o sea, ¿hacia dónde va el Perú en 1830? Entonces, digamos, esa es la pregunta permanente. Y yo creo que acá hay un punto fundamental, Jaime, que es, en algún momento tenemos que pensar en el bien común. En algún momento tenemos que pensar que no es el rating, que no soy yo, que no son mis intereses, sino que hay una comunidad. Y yo creo que el sentido de comunidad es lo que no está instalado El todavía. Yo virus. como me imagino, El sí, virus. El virus nos está forzando eso. Y ni siquiera así aprendemos porque hay los que se cuelan en la cola. O sea, pero el virus es no, comunitario. esta es una balacera en el cementerio. O sea, esto es como Una tener una balacera en el balacera en el cementerio. Qué infierno. fuerte lo que Puede acabas ser. de decir, pero tan real. Una balacera en el cementerio. La voy a anotar en mi papelito. No, Qué es que lo fuerte. que pasa es que tú, en todos digamos, cuando se les está haciendo las conmemoraciones a Sí, los que mueren, dicen, bueno, frente a la sepultura, sí, no, todos nos reconciliamos. Bueno, ni siquiera eso, así ni es. siquiera. Entonces, ¿cómo lo imagino? Bueno, yo primero que pienso que estamos en camino. O sea, yo creo que al final el gran momento para mí, cada uno tiene su año, es 1822, o sea que digamos el bicentenario se diría en la instalación del Congreso Constituyente, Ujú. que es donde nace la República, ¿no? Entonces todavía tenemos, digamos, un año y algunos meses para eso, pero más adelante tenemos el 24, que es Ayacucho, tenemos la entrega de los castillos del Real Felipe en el 27, o sea, digamos, tiempo vamos a tener. Yo lo que creo que más importante que el 28 de julio es pensar en la reconstrucción cuando se vaya el COVID. O sea, cuando hayamos, digamos, controlado al COVID, más allá de las elecciones, los que salgan, se van a encontrar con un país en escombros. Entonces, ¿qué vamos a hacer todos como comunidad de peruanos para sentarnos y escucharnos? Aunque yo no esté de acuerdo contigo, pero creo que tendremos pues algo en común, que es querer reconstruir al Perú, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso más que el 28 de julio, que digamos es un hito, es un momento, digamos, que pasa. Exacto. Probablemente, y tú que eres historiadora, lo vas a entender con mucha más, además de la inteligencia, la sensibilidad propia de las fechas y los años. ¿Por qué no nos olvidamos de este 21? Es decir, ¿es realmente el 2021 el bicentenario como tal? Y más aún esta pregunta tiene o adquiere relevancia y necesidad, porque tú no puedes celebrar con 125.300 muertos por coronavirus, que es lo que dice SINADEF actualizado al día de hoy a las 9:33 de la mañana. Es decir, tú no puedes celebrar, ¿no? Y tienes 125.300 muertos, más que con Sendero. Y Dios sabe si más que con la guerra con Chile.
Este es el proceso que más peruanos está matando y el 21 te vas a poner a celebrar. ¿Es en serio? No, yo lo que creo, lo que hay que hacer es empezar una gran reflexión nacional. Entonces, digamos, desde el proyecto, que es un proyecto que surge con una celebración y que termina con un funeral. O sea, es un poco los caminos que te ha llevado esta crisis planetaria. Y lo que nos hemos planteado es eso, los nudos de la República, ¿no? Entonces tenemos una colección de nudos de la República que ya van a empezar a salir a partir de fines de mes, en los que justamente nos vamos a enfrentar a estos nudos, el racismo, la desigualdad, que hemos hecho con la Amazonía, nuestras fronteras. Entonces, ya de una vez en serio, sentarnos a reflexionar sobre el tipo de república que queremos. O sea, si tenemos una república maltrecha, agrietada, agónica, bueno, pues es momento de que asumamos la responsabilidad esta generación para comenzar a pensar cómo la vamos a reconstruir, ¿no? Entonces, yo creo que más que nadie está pensando ya en celebraciones. O sea, yo lo que Estamos creo de es que duelo. Es un duelo diario. Estamos de duelo. Cada día se cae un avión y mueren todos, tripulantes y pasajeros, todos los días. Exacto. Entonces, más que pensar de que se van a hacer grandes, digamos, celebraciones o lo que sea, yo creo que una gran reflexión, ¿no? Y yo quería compartir contigo lo que el proyecto, a pesar de la pandemia, ha estado haciendo. Estamos en un gran trabajo de digitalización. Estamos colaborando con el Archivo General de la Nación para digitalizar nuestras fuentes primarias, empezando por la independencia. Ahora, a fines de marzo, inauguramos la Biblioteca del Bicentenario con 800 documentos, fuentes primarias, periódicos. Estamos trayendo copias digitalizadas de universidades norteamericanas. Hemos logrado un apoyo del BBVA para que nos ayude a publicar una cosa que es fascinante, la historia del Perú de un veterano de Ayacucho, un secundino, que escribe 13 tomos de la historia del Perú. Entonces estamos en esa tarea. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta a través de nuestras cátedras que aparte del dolor que tenemos, hay 9.000 personas que están viendo las cátedras sobre racismo en el Perú, o sobre las elecciones en el Perú, o sobre las revoluciones digamos, que anteceden a la independencia. Entonces, hay una necesidad de historia, ¿no? En el proceso de reconstrucción hay una necesidad de identificarte con lo bueno. Una necesidad de mirarnos, una necesidad de hacer una introspección histórica de todo esto. Y cómo diablos hemos llegado aquí, así de divididos, de separados, de enfrentados. Y la campaña, el talante que va marcándose con mayor énfasis, peligrosamente, es el del encono, el del odio, el de la división. Entonces, más divididos que nunca no estamos. Y el del fascismo, Jaime, porque al final lo que crea, digamos, toda esta lucha, esta polarización, al final, ¿quién triunfa? Piensa en la República de Weimar, piensa cómo surge el fascismo en Europa. Surge justamente de eso, ¿no? De las cenizas, del cementerio. De las posguerras. De las posguerras. Y estamos precisamente en medio de una guerra, se está vacunando la gente y eso vendría a ser la posguerra. Entonces, la gente, es un proceso cíclico, lamentablemente también, ¿no? Y buscas el salvador, buscas el que te engaña, el que te cuenta historias, ¿no? Entonces, no importa que te mienta, no importa que te mienta. A esta labor, digamos, silenciosa de comenzar a reconstruir fuentes y comenzar, digamos, a reconstruirnos desde las bases, ¿no? Probablemente esa va a ser la tarea de reconstrucción que va a venir después del COVID, ¿no? Entonces, compartiendo con el público que hay un comité editorial ad honorem que está haciendo este trabajo y que esperemos comenzar digamos, a darle al público peruano, a la ciudadanía, parte de lo que estamos haciendo en el proyecto especializado. Y enhorabuena por eso. Carmen McEvoy es presidenta del comité consultivo del proyecto Bicentenario y una brillante historiadora y una bella persona. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por tu gran trabajo. No. Gracias a ti por todo lo hecho y por esta entrevista. Muy bien. Cifras del coronavirus al cierre del programa. Así estamos en cuanto a la pandemia. Según la sala situacional del MINSA, 3.291 casos nuevos
tenemos 1.790 casos de las últimas 24 horas, de esa cifra global de 3.291. Se han tomado 23.151 pruebas, tenemos 17.3% de positividad acumulada. Peruanos hospitalizados hasta el momento 14.960, hay 607 más que se han sumado en las últimas 24 horas. Tenemos 2.199 peruanos en UCI, 15 más se suman de ayer a hoy. 119 peruanos han muerto por COVID-19 en las últimas 24 horas. A esas 119 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. Y hay que decirlo, la cifra de muertes ha bajado considerablemente. Eso sí, por lo menos ponerle un subrayado. Y tenemos la buena noticia, 5.983 peruanos recuperados en las últimas 24 horas. Sigan cuidándose, sigan protegiéndose. Abuelitos, abuelitas, no se asusten. Todas esas barbaridades que han dicho no tienen nada que ver con la vacuna que les van a poner a ustedes. La vacuna que le van a poner a ustedes es la de Pfizer. Y es la más reputada, ¿no? Y la que tiene más felicitaciones y más aplausos de la comunidad científica, ¿no? Es como usar un Cadillac, un Mercedes-Benz de las vacunas en este momento. Así que tranquilos, no hagan caso a todas esas barbaridades que han dicho, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.